La tutoría número 2 de la asignatura de Estado y Sistema de Bienestar, que es una asignatura de primero de grado de trabajo social. Bueno, vamos a continuar donde nosotros habíamos dejado el último día, que ya habíamos por fin empezado el tema 1. Un segundito, vamos a compartir pantalla completa, que es cómo funciona esto mejor. Esto lo minimizamos y aquí lo vamos a tener ya. Perfecto. Bueno, recordad que estábamos viendo, bueno, yo voy a plantear un PowerPoint. PowerPoint, recordad que no es lo que se estudia. Con eso no se estudia nada. Es una guía simplemente para que yo me acuerde de deciros todo lo que os tengo que decir del libro, ¿vale? Entonces es muy importante que lo tengáis claro, que se estudia por el libro. Entonces, en este primer PowerPoint vamos a trabajar de manera conjunta porque es más sencillo, ¿vale? Los dos primeros temas. Entonces se van a ver todo de seguido como si fuera una continuación. Bueno, el último día nosotros estuvimos explicando una serie de conceptos o palabras clave que tenemos de la propia asignatura, pero que sirven también de antesala de todo lo que vamos a ver en estado y sistema de bienestar y además nos sirve también para otras asignaturas, ¿vale? Son conceptos muy básicos que si los tenemos más o menos claros, pues los podemos ver. Y ahora el libro lo que hacía era un recorrido histórico por las formas de acción social de las diferentes sociedades, ¿no? Y además nos íbamos muy para atrás, ¿no? Habíamos hablado de Mesopotamia, ¿no? Con el Código de Hammurabi, habíamos visto algo de las dinastías chinas, del Antiguo Testamento, de la Grecia antigua, creo que por aquí nos quedamos, ¿vale? Y lo que sí estamos viendo es cómo las diferentes sociedades siempre han intentado dar respuesta de una forma o de otra a esas otras personas vulnerables, necesitadas, hay un montón de lenguajes para esto, ¿vale? Que cada sociedad en su momento histórico y en su época y en su situación geográfica entendían que debían de ser atendidas o cuidadas o lo que sea. Pues yo explicaba que había veces que la medida social no era prosocial, era coger a la gente y meterla, encerrarla. Hombre, pues prosocial no es, pero es una medida hacia un colectivo que tiene un enfoque específico, ¿no? Que también existe. Bueno, no tenemos que ir necesariamente a Roma, ¿vale? Estaba dando un pedazo de viaje. Distribución de comida. Fijaros, vamos a encontrar aquí que especialmente os pongo en las urbes. Los romanos eran muy listos. Nosotros también, pero esta gente era más todavía. Porque se dieron cuenta de una cosa muy clara. Si tú quieres controlar al pueblo, dale pan y circo. Ole. ¿Habéis visto? Es decir, si tú quieres paz social, toda la gente la tiene que tener mareada y entretenida, vamos a llamarlo, lo que sé, fútbol, telenovelas turcas, TikTok, me da igual el nombre que le pongamos, que estén distraídillos, ¿vale? Porque a más distraídos estén, menos se comen el tarro y menos revoluciones me montan. Pero claro, también tiene que estar comido. ¿Por qué? Porque si la gente tiene hambre, ¿qué hace? Pues la gente tiene que sustentarse. Y si tú tienes hambre, pero si tus hijos tienen hambre, tú te echas a la calle. ¿Se ha entendido lo que acabamos de decir? ¿Vale? Entonces se dieron cuenta de que cuidar a la gente y darle de comer y distribuir comida en las urbes, por eso es tan importante, no era un gasto, era una inversión social, porque aseguraba el statu quo, la paz social, el que todo se quedara como tenía que estar, porque la gente no se me rebrincaba. ¿Vale? Eso era muy importante. Luego habrá gente que lo hará con más estilo, por ejemplo, Bismarck. ¿Vale? Lo hará cuando los sistemas bismarckianos y los seguros sociales, y de ahí pues inventaremos otras cositas como la seguridad social. Todo eso, los grandes críticos de la intervención social y de la acción social a lo largo de la historia y los propios estados de bienestar, que también lo estaremos explicando, llegarán a concluir que el estado social, el estado de bienestar y todas esas medidas son medidas de control social. Ojo, y también es verdad, porque a más medidas de protección social, menos se cuestiona a la gente el modelo en el que está. ¿Por qué? Pues porque está bien. No me tengo que echar a la calle a pegar tiro. ¿Se ha entendido esto? Yo me siento a gusto. ¿Y qué dirían los marxistas comunistas que buscaban la revolución? Dirían los estados de bienestar, un crítico del estado de bienestar, son estados que aletargan o anulan la lucha de clase. Y es verdad. ¿Se ha entendido o no? Si esa crítica es pura y es real. Pero claro, si tú le preguntas a la gente qué prefiere, lucha de clase, está bien, prefiero está bien, ¿no? Técnicamente, la gente no se quiere pelear si no lo necesita, ¿no? Pues esta gente, los romanos se dieron cuenta rápidamente del tema, ¿vale? Entonces, vamos a darnos cuenta que a lo largo de la historia, las diferentes sociedades van a ir descubriendo esto, pero lo van a descubrir de manera muy, muy, muy potente, un poquito más para adelante, siglo XIX, para allá, cuando se hable de la cuestión social.
¿vale? Y se den cuenta de que ha habido sitios en Europa donde la gente ha hecho revoluciones porque había hambre, había miseria y querían cambiar las cosas. ¿Se ha entendido o no? Y yo ahora, si no quiero que esta misma gente de mi país se me haga una revolución roja, o las cuido o a ver qué hago con ellas. Entonces hablaba de la cuestión social y empiezan a ver los primeros ministerios de cuestiones obreras, cuestiones sociales, obreras porque eran los obreros los que iniciaban las revoluciones, ¿vale? Bueno, sistemas de control de orden público es la clave fundamental, ¿vale? Dentro de todo el sistema de protección se entendía, aseguraba esa paz social. Atención, por ejemplo, también vais a encontrar a colectivos muy específicos, por ejemplo, las personas mayores, a los ancianos, el Ulpiciano, siglo III, incluso se han encontrado registros, Ulpiano, perdón, leí Ulpiciano, Ulpiano, muchas gracias. No, que también me sonaba, por eso lo he dicho. Ah, pues ya me he dejado en duda. Pues yo tengo puesto Ulpiano, ¿tenéis por ahí el libro? Sí, pero no sé dónde está. Ostras, ahora a buscar el Ulpiciano, yo creo que es Ulpiciano, pero a ver, debate en casa, a ver quién nos responde, ¿eh? ¿Ulpiano o Ulpiciano? Porque ya me ha dejado a mí con duda. Puede ser que yo lo haya escrito más, ¿eh? Perfectamente, a ver, miradlo. Ulpiano. Ulpiano, pues lo he escrito bien, no olvidamos. Ulpiano, siglo III. Cálculo de los costes de manutención, incluso de lo que costaba sostener a los mayores. Oye, ¿allí cuidaban a todos los mayores? Hombre, pues no, ni de lejos, ¿vale? No es por ser mayor te cuido, no, tenías que ser mayor y tenías que ser ciudadano. Recordad que en Roma estaban los ciudadanos, pero también estaban los esclavos, esta gente no los cuido, ¿vale? ¿Era lo mismo un hombre que una mujer? Pues no. ¿Era lo mismo haber sido militar que haber sido otra cosa? Pues tampoco. O sea, todo esto cada sociedad lo regula de manera distinta porque entiende que tú tienes o más valor o más derecho, ¿vale? Y el derecho romano aquí es muy importante. Pero también al final, no tan al final, vamos a encontrar ya el cristianismo primitivo, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí hablamos de conceptos que ya están integrados en ese movimiento, en principio minoritario religioso, que luego será mayoritario, ¿vale? Y cambiará incluso el curso de la historia. El concepto de ayuda al prójimo, de caridad, recordad que empezamos el tema hablando de algunas cositas de estas, o de la limosna cristiana, ¿vale? Ese de yo doy limosna para que el que sea reciba, porque está en precario, pero también yo cuando doy limosna, yo me garantizo, por ejemplo, un sitio en el cielo, porque estoy haciendo una buena acción, ¿vale? Toda esa moral cristiana tiene una parte muy importante de ayuda al prójimo, de caridad, etcétera, etcétera, y además estaba muy, muy consensuada en todo este movimiento cristiano y después en todo lo que vendrá hasta nuestra época, ¿vale? Es muy, muy importante, pero el origen ya lo encontramos aquí. Damos un pedazo de salto. Nos vamos a la Edad Media. La Edad Media también es muy grande, ¿eh? Pero por dar así pinceladas que vais a encontrar en la lectura del libro, ¿vale? Por ejemplo, evidentemente existían los vasallajes, los señores, los siervos, estaba la sociedad estamental, todo esto ya lo había estudiado, no me vamos a entrar en eso, ¿vale? Pero sí es verdad que encontramos ejemplos donde el señor o la persona que era señor podía ser una persona noble, pero también podía ser la iglesia, que también tenían señorío o feudo, ¿vale? Tenían tierra y tenían su gente con que les hacían vasallaje y les trabajaban a ellos, ¿vale? Eran los dos que podían poseer. Se supone que tiene que cuidar a sus siervos, los explota, le hace lo que quiere, ¿vale? Pero también el bienestar de sus siervos corresponde al Señor. No sé si me estoy explicando. Tú tenías que garantizar que comiesen, que bebiesen, que tuvieran techo, que tuvieran trabajo, que estuvieran atendidos. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber muchos sitios donde esa relación de cuidado, ¿vale? Al mismo tiempo que dominación y posesión, pues se llevaba a cabo, ¿vale? Pero es importante entender que el derecho en la Edad Media significaba también el cuidado de los que estaban por debajo tuya, ¿vale? Muy, muy importante. Una cosa que empezó a ser anecdótica va a cambiar también el curso de la humanidad. Y va a ser los burgos. ¿Qué son los burgos? Los burgos son las ciudades. Resumiendo mucho, ¿vale? ¿Qué ocurre en las ciudades? Porque no hay tierra. ¿Qué es lo que hay más en las ciudades? Mercaderes y hay artesanos. ¿Vais viendo el juego? Claro que aquí hay una dualidad muy potente. Casi el 90% de las personas de la Edad Media vivían en el mundo rural, con esas reglas de feudo y de señorío. Y muy poquita gente vivía en las ciudades que eran además muy chicas. Pero ¿quiénes vivían ahí?
los que sabían hacer determinadas cosas. Metemos a los artesanos, también eran los puertos de mercadería, por tanto había compra y venta de mercancía, había gente que tenía mucho dinero. ¿Se entiende esto? Mucho dinero. ¿Quiénes son estas personas? Son la famosa burguesía emergente. Esa burguesía son los que acumulan riqueza. Ojo, pero no tienen poder porque no son señores feudales, ni son iglesias, ni son el rey. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Pero tienen un montón de poder, poder económico. ¿Les sirve la época? Hombre, para comer, para vivir, para tener un palacio, sí, pero no tienen decisión ninguna. Llegaba alguien que estaba por encima y decía con quién se tenía que casar, qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, con quién podía mercadear o con quién te prohibía mercadear. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, iban a tener una independencia económica, pero no tenía un reflejo esa economía en el mundo real del poder. ¿Por qué? Pues porque la sociedad feudal no lo contemplaba. ¿Vale? No tenía nada que ver la lógica del dinero con la lógica del poder. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir también? Porque ahora iremos viendo esto. Llegará un momento, yo ahora me voy a la Revolución Francesa. ¿Quiénes les molará cambiar las reglas del juego y que ya no estén las sociedades estamentales y manden las libertades? ¿Qué es libertad? La libertad para poseer propiedad privada y para intercambiarla, para acumularla y que además el Estado te blinde eso. ¡Wow! Es un Estado de derecho básico, un Estado liberal, de derecho básico. ¿Se ha entendido? Esto es lo de más loquito y pongo un Estado liberal con estas reglas. ¿Quién le va a venir muy bien? La burguesía, los liberales que se llamarán en ese momento. ¿Y quiénes son? Estos burgueses. ¿Quiénes financiarán las revoluciones a lo largo de la historia? Los que salen perdiendo, esta gente, que les interesa cambiarlo. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Esta gente son las que van a financiar todas las revoluciones liberales. ¿Eso qué tiene que ver con el estado de bienestar? Todo. Porque si no hay un Estado liberal que sea de derecho, jamás evoluciona un Estado social y de estado de bienestar. En la base. ¿Entendido o no? Tendrá que cambiar esto para que en algún momento algunos estados llegasen o llegarán a ser estados de bienestar. Por tanto, para nosotros es importante. Importancia de los gremios. Fijaros, nosotros somos un gremio y estamos en una calle de Sevilla. Por ejemplo, aquí somos todos panaderos. ¿En qué calle vivimos? Muy bien, la calle Panadero. ¿Se ha entendido o no? Y somos todos cerrajeros. ¿En qué calle vivimos? Cerrajería. En la calle Cerrajería. ¿Se va entendiendo esto o no? Los gremios ocupaban espacios específicos en las ciudades. ¿Qué tenían de bueno? Que tú tenías que comprar pan y nada más iba a una calle. No, en broma. Lo importante de eso era que se unían por gremio. Tal era así el poder que tenían gremial que ellos crean obras como ellos creaban como una especie como de seguros sociales, obras sociales, donde los gremistas, que además estaban en un escalafón, el aprendiz, el oficial, el maestro, ¿no? Esto que ya había estudiado, que además era así, eran los FP y universidad de la época. Ese juego, que era muy importante, ellos aportaban dinero a esas cajas gremiales. ¿Y qué ocurría? Que cuando a alguno le pasaba una desgracia, por ejemplo, una viudedad, una orfandad, el gremio lo cubría. Esto es el concepto de mutua, ¿no? Efectivamente, una mutua o la seguridad social. Es lo mismo. Es decir, eso se inventa aquí con los gremios. También inventaron más cosas, es decir, nos juntamos todos y hacemos un sitio con nuestra Virgen o nuestro santo. ¿Qué ha ocurrido? Que esos gremios también se llamaban en Sevilla hermandades. Uy, va viendo por dónde voy, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Quedan las hermandades de aquellos antiguos gremios que tienen sus capillas, donde los gremios iban a rezar, que tenían su obra social, que siguen conservándose en Sevilla. ¿Se entiende? No, las originales, ¿eh? Después se han creado más, pero las originales, la base fundamental eran estos gremios, que también se consolidaban como club social, club de religioso, club de punto de encuentro, todo eso lo tenían estas corporaciones gremiales, ¿vale? Y va a ser muy importante. ¿Qué ocurre? Que también van a generar los futuros cambios. Estos gremios son también la base de la burguesía. Porque si os dais cuenta, acumulan, pueden tener capital, los otros no tienen nada, ¿eh? Tanto capital tendrán
que llegará un momento en que los nobles y la iglesia le pedirán a los gremios, mercaderes, comerciantes, dinero, pase lo que sea. Uy, prestar dinero, eso suena a banco. Ay, ya tenemos la base fundamental de la economía capitalista, acumulación de capital y ahora con eso especulación, préstamos, etcétera, etcétera. Sí, pero en la Iglesia Católica y todo eso estará prohibido porque hacer eso era pecado de usura. Para los reyes católicos, reyes, no los reyes católicos, sino de las zonas católicas, pues como no le pueden pedir dinero a los que tienen dinero porque es pecado, lo que vamos a hacer es irnos a otros países que tendrán ya otras religiones donde eso esté legitimado. Y por eso la guerra de los reyes españoles y todos estos sitios lo van a financiar prestamistas o banqueros que eran en verdad burgueses, muy, muy enriquecidos por el comercio, lo que fuera, ¿vale? De Flandes, de, bueno, Irlanda, de todas esas zonas. ¿Vais viendo? No, que eran judíos, que no tenían ese pecado de usura. O sea, estos son un poquito para que veáis por dónde van los juegos y por qué luego un poquito más tarde habrá sitios donde emerjan el neoliberalismo y el capitalismo que conocemos y por qué ocurre en unos países concretos y en otros no ocurre. Porque también estará la cultura y la religión que presionan en líneas distintas. ¿Vale? Bueno, más o menos para que veáis. Las órdenes religiosas tienen una función social súper importante durante la Edad Media, de hecho se sigue conservando, ¿vale? Es decir, los hospitales, los hospicios, cualquier casa de misericordia, cualquier casa de ayuda, de alojamiento, para los huérfanos, para las mujeres que tienen nombres desviadas o de mujeres de la época que no podían sustentarse, entonces para que no se perdieran les ponían determinadas zonas de hospedaje, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿vale? Eran redes privadas, que hubiera una base religiosa, de atención a determinados grupos o colectivos. De ahí se hereda para adelante. Es decir, luego lo público lo que hará es copiar esto. Se va entendiendo, son modelos de atención, en verdad ya estaban inventados. Lo único que hará con el paso del tiempo una transferencia de la gestión privada a la parte pública. Sobre todo, yo digo, a partir de principios del 20, finales del 19, que es cuando la cuestión social, que se llama así, cuestión social, emerge e impregna a los gobiernos de la época. ¿Vale? Bueno, más o menos. Sí, voy dando zarto, pero para que veáis qué paralelismo o qué reflejo luego tiene cada uno de los puntitos que estamos. Nos vamos al siglo XVI. ¡Wow! Pedazo de siglo. Siglo del humanismo, el Renacimiento. Os ponéis el libro Método, ¿vale? Método científico. Ya aquí metemos cambios importantes, ¿vale? Porque aquí vamos a tocar cosas que tienen que ver, os pongáis cambios de pensamiento. Cuando cambian las ideas, cambian las acciones y se transforman las sociedades, ¿vale? ¿Qué cambio de pensamiento? Para empezar, si en la Edad Media básica, ¿no? Hablábamos que Dios era el centro de todo, absolutamente todo, ¿vale? Aquí ya empezamos a hablar de que el hombre o la persona, sería más correcto decir, es el centro del universo, porque ahora entendemos o vemos la capacidad que tiene para interpretar el mundo, pero ojo, para cambiarlo y transformarlo. Esto es muy importante para los trabajadores sociales, será muy importante. Si podemos cambiar lo que hay, no está predeterminado por un Dios o por una creación. O el pobre es pobre porque Dios lo pensó así y el rico también. Y usted no. No funciona así. Si no funciona así, me quiero otra cosa, entonces puedo generar cambio, ¿vale? Y eso va a empezar en el siglo XVI, ¿vale? Tal es así que se consolidan las primeras universidades. Aquí tenemos, por ejemplo, la de Salamanca, ¿vale? Fijaros, las universidades no dependían ni del rey ni de la religión. ¡Wow! Es una revolución para la época. Pero eran oficiales, súper potentes, ¿vale? Es decir, eran espacios autónomos. Oye, ¿y los curas dónde estudiaban? Estudiaban aquí también. Casi todos los alumnos y los maestros eran curas. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque eran los legos, los entendidos, los que sabían leer y escribir, vamos, básicamente. Pero iban a las universidades para adquirir conocimiento. Y no estaba predeterminado, técnicamente hablando, por religión o por rey. Ni podían entrar, ni podían controlar. Es más, el ejército, la policía de la época, no podía entrar en las universidades. Es más, hoy día, la policía, para entrar en una sede universitaria, tiene que tener una autorización de un rector.
No del presidente de la Junta de Andalucía, del gobierno, no, mire usted, no, esta gente no entran aquí. La autoridad es el rector, porque la universidad es autónoma, es independiente. Esto se conserva desde la Edad Media. Venga, mire usted, y si entra uno a robar, ¿qué hace? Hombre, por lo normal que de la misma universidad llame policía, policía, vení, ya te han dado permiso, ya entra la policía. Pero si te dicen no entras, no entra. Y con Franco esto se lo pasaban por el forro, porque no era un Estado de Derecho y les daba exactamente igual, ¿vale? Pero fijaros cómo se recupera tras la Constitución y el ordenamiento jurídico que aplica ahora mismo toda la parte de independencia de la propia universidad. ¿Vale? Ya pondré un día, tomando un café os cuento anécdotas de estas, pero es que estamos en el siglo XVI y no nos podemos desviar mucho. Universidades, ¿vale? El desarrollo de las artes, si os dais cuenta, se pasa de representar exclusivamente a Dios o la idea de deidad. Estamos en el humanismo del Renacimiento. Uy, ¿qué hay aquí? Las figuras del hombre desnudo, la mujer desnudo, se renace, recupera todo el arte greco-romano y se traslada al Renacimiento. ¿Os dais cuenta? Una revolución en toda regla. Es un cambio trascendental muy potente, ¿vale? Y el desarrollo de de la burguesía, del burgués y la riqueza. Muy, muy, muy fuerte en el siglo XVI. Más fuerte va a ser en el siglo XVII y siglo XVIII, cuando entre en juego el oro y la plata americana, ¿vale? Los pobres y los mendigos, pues por su número se convierte en un problema tremendo, ¿vale? De hecho, durante esta época, bueno, estaba el tema de los pícaros, el Lazarillo de Tormes, leerlo, de la película, es muy chulo porque refleja, es un dibujo de lo que ocurría. Pero si os dais cuenta también, de ahí lo podemos transferir a trabajo social o al estado de sistemas de bienestar. Es decir, también tenemos una sociedad preocupada por detectar, en esa época se hablaba del verdadero pobre y el falso pobre. Y realmente, ¿quién es el verdadero pobre que deberíamos, caridad, ayudar? ¿Y quién es el falso pobre que es un sinvergüenza, que nos está engañando, que nos está timando, que nos está, ¿vale? Toda esa picaresca española, ¿vale? No era española solo, de verdad estaba en todo el planeta, ¿vale? Pero fijaros que todavía se conserva. Oye, ¿hay pobres falsos que engañan a la gente? Claro. Sí. Y se ponen en sitios muy concretos de Sevilla o de donde sea, que tú los ves y dices, ay, pobrecito, que es la criatura, y te sale del corazón, voy a ayudarle, voy a comprar un bocata, le voy a decir que es lo que necesita. ¿Se está entendiendo? Eso también lo vais a encontrar, ¿vale? ¿Cómo sabes si es verdadero o falso? Joder, pues ya tiene en tu caso una inspección, una investigación o lo que sea, porque si es difícil, aparentemente, ¿vale? En esta época ya se lo planteaban y entonces había leyes que penalizaban e intentaban descubrir quién era el verdadero falso. Pues básicamente la idea es quién puede trabajar, aunque no trabaje, quien puede trabajar es un falso pobre. ¿Vale? Esa era la clave de la época. Bueno, hay gente muy potente. Gente muy potente. Porque claro, estamos en un siglo de humanismo, de centralidad del pensamiento humano. Significa que hay mentes que son preclaras, ¿no? O sea, que están muy adelantadas a su época. Uno de ellos, que además se estudia como manual en manuales de entrada social, lectura de entrada social, vosotros nos lo piden, ¿vale? Pero si podéis pillaros del Socorro de Pobres, que lo escribió Juan Luis Vive. Todas las asignaturas. Exacto. Yo creo que lo enseñan en todos lados. Un punto tiene en todos lados. Exactamente. Porque es muy importante. Pero si os leéis El Socorro de Pobre, pilláis un montón de historias de por qué esta persona tiene que... Porque de hecho a Juan Luis Vive no se le echa cuenta en su tiempo. Se le echará cuenta mucho después. Mucho después. Son gente, ya digo, que se le ocurren cosas que en ese momento pues no cuajan, ¿vale? Trata de la pobreza, la exclusión con racionalidad. Es decir, nos alejamos de el pobre es pobre porque Dios lo ha querido y por tanto, bueno, pues pobrecito, ¿qué vamos a hacerle? Mala suerte. Y ahí se queda, vamos a ayudarlo, vamos a darle de comer, vamos a darle una limosna, le vamos a dar, pero seguirá siendo pobre toda la vida. A esperarse, vamos a ver por qué es pobre o qué podemos hacer con los pobres. Vamos a pararnos y vamos a pensarlo, es lo que establece Juan Luis Vive, por eso es tan importante para nosotros. Trata la pobreza como un problema social. Es el primero o de los primeros, yo creo que lo escriben. Oye, mira, la pobreza no es ni divina ni una elección que tú tomas, sino es una consecuencia de las reglas de juego que hay. Esas reglas de juego a ti te colocan en este lado. Y ya luego tú haces lo que tenga que hacer. Bueno, malo, mejor, peor. Pero las reglas a ti te han colocado en este lado.
¿vale? Ese planteamiento de que la pobreza social ya nos lo deja bien avanzado Juan Luis Vives. Y por eso escribe con un enfoque científico ese libro, ¿no? El socorro de pobres, donde propone soluciones, que son, vamos a ayudar a quienes de manera urgente lo requieran, porque claro, yo no me voy a poner a pensar de dónde viene tu pobreza, porque sí, porque no, tendrá que comer. Entonces vamos a darle de comer, pero al mismo tiempo vamos a intentar generar un cambio. Aquí hablaremos, nosotros hablamos de una reinserción social o una integración social, tiene varios términos, ¿no? Es decir, si estás en este lado, vamos a intentar que estés en este otro, y en este otro no requiera que nadie te ayude. Sería ideal hacia lo que esto es trabajo social, ¿vale? Este cambio, esta perspectiva nos lo va a enfocar él. Y nosotros como trabajadores sociales jugamos con estos dos elementos. Es decir, si una persona que está en la calle y se ha quedado en la calle con sus niños, yo no me voy a poner ahora a hacerle un estudio de 6 meses a averiguar de dónde viene. No, mire usted, esta noche tienen que dormir los niños y esta persona con sus niños en algún sitio. ¿Dónde está? Pues bueno, en una emergencia social, vamos a ponerle un hotel en tal sitio hasta resolver la situación, pero tienen que dormir en algún lado. Es una urgencia. ¿Se va entendiendo? Y ahora, yo me voy a sentar contigo, vamos a ir viendo. ¿Tú trabajas? No. ¿Tú tienes formación? Sí. No. ¿Qué te ha pasado? Pues mira, pues mi marido me hizo, yo tuve que salir corriendo, mis niños, tarará. Shh, vamos a pararnos. Esto ya es más despacito. Aquí hay que hacer un montón de cosas. ¿Vale? Y ya la iremos haciendo. Esos dos enfoques es, mientras que resolvemos de verdad el problema, te tengo que atender. ¿Se entiende? Esto lo integra Juan Luis y es muy importante a nivel profesional, a nosotros. Importantes repercusiones, como veis, hasta nuestros días, porque de hecho muchas de las cuestiones que plantea, no en su lenguaje o en su forma, pero sí en su mirada, nosotros lo hemos rescatado y de hecho lo aplicamos. ¿Qué va a pasar después? Bueno, pues después va a llegar el siglo XVII. Aquí, como veis, nos estamos ventilando los siglos por momento. ¿Qué ocurre en el siglo XVII? Bueno, siglo XVII y siglo XVIII, siglo XVI, siglo XVII, son los siglos de oro, crisis económica, aumento de la pobreza. Os pongo crisis económica porque está producida por la disminución del oro del nuevo. ¿Qué ocurre? Fijaros, nosotros teníamos un patrón, España es potencia mundial, ¿vale? Incuestionable en esa época, o sea, en los siglos de oro españoles, ¿no? Y en ese momento España le entra un montón de dinero en forma de plata y oro, básicamente plata, pero también entraba oro, ¿vale? Pero era mucha riqueza que venía de el Nuevo Mundo, ¿vale? Recordad que estaba esa gran armada, ¿no? Que llegaba partía una o dos veces al año, llegaba a las Américas y toda junta a ella para que los piratas y los corsarios no le hicieran la puñeta, traíanla en un solo viaje, todos juntos, se protegían entre ellos, entraban por el Guadalquivir y llegaban a la Torre del Oro, ¿vale? Y nosotros, Sevilla, éramos puerto de India. Y toda la riqueza del Nuevo Mundo, casi nada, entraba por Sevilla. ¿Vale? Ahí es cuando Sevilla se hace la gran ciudad que fue y que será a partir de entonces. Antes no, pero a partir de ese momento sí va a ser. A Evaristo se perdían muchos barcos, algunos se perdían. Cuando llegaban a Huelva, cuando llegaban a Portugal. Uy, yo traía 5 barcos, ahora traigo 4. ¿Dónde está? Se me ha perdido uno entero lleno de oro y de plata. ¿Sabes dónde estaba? Bueno, pero eso ocurría también. La cuestión es que entraba por aquí. Entraba un montón de, mucho dinero. ¿Qué hacía España? Pues tenía un patrón económico, por eso lo pongo con el punto 2, vinculación con el patrón económico español, emergencia de Inglaterra, Francia y Holanda, que era de la siguiente manera. A mí me entra un montón de capital y conforme entraba por Sevilla ya se había gastado para pagar la guerra y todo lo que yo le compraba a todos los países europeos, que además eran mis enemigos, que además intentaban quitarme los barcos en ese ir y venir, sobre todo cuando venían cargaditos. ¿Se va entendiendo? Esto es muy importante. Y además estaban los piratas, pero también estaban los corsarios. ¿Qué eran los corsarios? Los corsarios eran los que tenían patentes de corso. ¿Qué significa una patente de corso? Pues yo, Estado, te doy un permiso, una licencia, tú me pagas por esa licencia, como la del taxi, ¿vale? Pero imaginaros, barco pirata. Yo te dejo una licencia donde tú tienes mi permiso para pillarte barcos españoles. Lo que pille, para ti. Y X porcentaje para la corona. Y mientras tanto me paga la... O sea, tú eres pirata legal para hacerle la guerra a España. Esto era muy inglés, ¿vale? Entonces eran piratas legales, ¿vale? Eran los corsarios, que eran diferentes.
Bueno, os contaría más anécdotas de Cádiz porque también existían las patentes de corso cuando la invasión francesa, pero no viene a cuento de lo que voy a contar aquí. Lo importante es que llegaba el dinero a España. ¿España qué hacía? Pagaba a los banqueros, a los prestamistas, las guerras, todos los gastos que tenía el pedazo de imperio español. Y todo lo que fabricaba o casi todo lo compraba fuera. ¿Por qué? Porque tenía mucho. Es decir, todo el dinero que llegaba de las Américas entraba por Sevilla y salía de España. ¿A quién enriquecía? A los demás. ¿Qué ocurrirá cuando deje de llegar oro y plata o en esa cantidad y tú sigas teniendo deuda? Que tú entras en crisis económica, porque tú en vez de poner, yo que sé, manufactura, fábrica para la época no, pero manufactura o industria de la época o lo que sea, pues lo estoy comprando fuera. Y llega un momento en que ya no tengo dinero, pero tampoco he invertido para tenerlo, para tener yo riqueza, para fabricarla yo. No sé si me estoy explicando, pero los otros sí, ¿eh? Otros tienen el tejido industrial, vamos a llamarlo así, y tienen el dinero mío que ya les he pagado. Y lo que no le he pagado se lo debo y se lo tengo que pagar. Y si no se lo pago, no puedo financiar mi guerra. Y si no puedo financiar mi guerra, no puedo sostener mi imperio. ¿Te has entendido esto? O sea, si esto es como nos lo montamos, somos más chulos. Vinculación del patrón económico español, muy importante, porque ese dinero a mansalvas que entra por Sevilla y se va afuera, va a generar las potencias emergentes de Inglaterra, Francia y Holanda. Y daros cuenta, quitando Francia, que luego vendrá la Revolución Francesa, son los contextos donde luego, pongo en el siguiente punto, van a emerger religiones alternativas que no tienen que ver con el cristianismo, que legitiman la acumulación y donde emerge y nace el capitalismo. ¿Se ha entendido? Eso hay un montón de tratados y libros. Y muy, muy importante, ¿qué serán las futuras potencias que controlen el mundo? Luego vendrán otras, ¿no? Todavía no se han creado. Y la base fundamental es, se crean ideas que ya no sustentan el statu quo ni el estamento, sino que dan poder a quienes más dinero tienen. Es el principio de los futuros estados liberales y las revoluciones que van a llegar un poquito más adelante. ¿Vale? Aquí las tenemos. Y evidentemente también va a crear grandes bolsas de pobres, habrá desastres económicos, pues todo eso va a generar desajustes muy gordos. ¿Qué va a ocurrir? Porque a más pobreza, más desajuste económico, las sociedades van a tener que crear leyes de pobres, para intentar sustentar, controlar, ver cómo se hace, cómo no se hace, este tipo de cuestiones. ¿Vale? Si os gusta el tema de la picaresca, de los pobres y demás, me voy un poquito a la Edad Media. El año pasado también la recomendé, una película de Alfredo Landa, está un poquito antigua, pero está muy bien hecha. Participa Alfredo Landa y otros personajes, que se llama La Marrana, creo que era, o La Cerda, La Marrana, creo que el título es La Marrana. Ay, por favor, verla de verdad, porque es un ejemplo de el tiempo previo a este, pero para nacer en este tiempo. ¿Vale? Y cuenta la historia de un personaje que viaja por media España de la época con una marrana para irse a un sitio que se llama Palo, que está por la parte del sur de España, donde un navegante dice que va a coger un barco para ir a las Indias y para alistarse de marinero lleva una marrana en prenda para poderse alistar. Y labrarse el porvenir. El marinero era Colón, en fin, todo ese rollo, ¿no? Y se le junta otro personaje que dice que quiere hacer lo mismo y resulta que es un pícaro que todo el viaje es lo que le quiere robar a la marrana. Pero es muy bueno, es muy bueno. Bueno, échale un oído porque pasáis un rato divertido. En el siglo XVII, otro personaje, ¿vale? Que está Vicente de Paul, para la gente católico-cristiana, San Vicente de Paul, ¿vale? La persona Vicente de Paul hace también un análisis de tratamiento de los desvalidos y de los enfermos, ¿vale? Donde marca unos procedimientos. Claro que es como un protocolo, metodología, ¿qué debemos de hacer con los pobres? ¿Vale? Pero lo está haciendo también con esa mirada científica al estilo de Vive. Primero, se tendrían que atender no así al tuntún, de cualquier manera, sino atendiendo a las necesidades específicas de cada uno. Fíjate que esto es un principio de intervención nuestro de trabajo social, que es el principio de individuación, ¿vale? Posibilidades de trabajo de cada uno, es decir, cada uno cómo podría valerse o sustentarse sin necesidad de ayuda. Recordad que aquí todo el tiempo es intentarlo llevar a que trabajen y por tanto consigan su mantenimiento y sostenimiento como personas. Para ello, propone la formación para el trabajo.
Formación para el trabajo, la formación, la escuela taller, formación profesional para la inserción, es el mismo concepto, ¿eh? Esto de Vicente de Pau, concepto de les voy a enseñar oficio para que tengan trabajo, para que no sean pobres. Así han dicho a lo bestia, pero en verdad es el concepto. ¿Con quién quería trabajar? Con jóvenes, porque veía que era la forma más directa, pero también con los mayores. Oye, si tu plan de vida no te ha funcionado, vamos a enseñarte un oficio para que tengas otro alternativo. Y ahora a partir de aquí, a ver lo que tú puedes hacer. Tal es así que además planteaba el cálculo del coste de la ayuda para cada uno. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que invertir? ¿Cuánto nos costaría sacar a este pobre en estas circunstancias y que dejara de ser pobre? Y esos cálculos están hechos. Dedicación vocacional, evidentemente, fijaros todas las hijas de la caridad, que son las que va a fundar Vicente de Paul, ¿vale? Van a jugar con esa manera de atender la pobreza, ¿vale? Búsqueda de financiación diversificada. Vicente de Paul decía que la mejor manera de acabar con los pobres no es que haya una única entrada de dinero, sino que se consiguiesen diferentes entradas económicas. Este es el principio para que os den un proyecto social, una financiación europea ahora mismo, que es la diversificación de fuentes de financiación. Súper importante. Apuntároslo para cuando hagáis los proyectos laborales. Súper importante. Pues ese concepto se trabaja aquí, que haya más de una fuente de financiación al mismo tiempo. Recursos institucionales fijos para las ayudas, también decía, no podemos depender de que de vez en cuando consigamos dinero. Tiene que haber una base económica fija para que haya una estructura fija que pueda mantener la ayuda y buscar los fondos. ¿Se va entendiendo? Es lo mismo que ocurre con los proyectos sociales hoy día. Cuando dependen de financiación, hay proyectos que continúan, pero si pierden la financiación, porque no, una decisión política, lo que sea, no hay dinero, fondos, la ayuda que se estaba dando a la gente que estaba ayudando se deja de hacer. Por eso se opta más por intentar proyectos que tengan estructuras fijas que indistintamente mantengan ese servicio o esos sistemas. ¿Vale? Tiene que ver con este concepto también. Y prioridad, bueno, marcaba la prioridad de que aquellos que estén malitos, enfermos, desvalidos, etcétera, etcétera, deberían de ser población más prioritaria, ¿no? Es un elemento. En cualquier caso, se produce legislación y regulación. Si hay legislación y regulación, estamos hablando de autoridad. Por tanto, hablamos del Estado. Si el Estado empieza a regular, pues ya venía haciéndolo, pero ya de manera más fuerte a través de las leyes de pobres. Una preocupación pública por atender el problema de la pobreza. Muy, muy potente. De hecho, en el libro lo van a hacer no solamente a hablar el caso español y de otros países, sino la legislación británica, que va a haber un montón de normativas a su rollo, a sus maneras, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay muchos de ellos es a través de encerramiento, a través de las workhouse, las casas de trabajo, todo eso lo vais a leer y lo vais a ir viendo. En España había cosas similares, ¿vale? Porque más o menos en la época, en todos sitios se venían haciendo cosas muy parecidas, pero tienen que ver con esa preocupación de las autoridades por regular el tema de la pobreza de la forma que fue. Puede ser encerramiento, puede ser atender a través de hospicios o de casa o de lo que sea. Bueno, nos comemos otro siglo, nos vamos al siglo XVIII. Wow. Siglo XVIII es el denominado siglo de la razón, ¿vale? Es donde básicamente nacen todas las teorías políticas, todas las que existen, con ramas y demás, el origen lo tenemos aquí, y prácticamente todas las ciencias, todas, las tenemos más o menos ubicadas en este siglo. De ahí salen disciplinas científicas que luego se consolidan, ¿vale? Prefiero lo importante que todas las ciencias aplicadas al triunfo de la razón. Si os dais cuenta, estamos jugando del humanismo de la centralidad del hombro de la persona, como va llevándolo hacia cosas que no se llaman fe, sino que se llaman razón, ¿vale? La ciencia. Y aquí entra en conflicto con lo que sí existía, que era la fe. ¿Dónde va a cuajar más lo científico? En sitios donde la fe no sea tan determinante. Por ejemplo, en aquellos países, recordáis, que se desligaron del cristianismo. ¿Dónde va a ser más difícil que la ciencia progrese? En países más tradicionales religiosos, porque además van enfocados hacia otro sitio. ¿Vais viendo? Entonces, todo esto tiene una explicación. ¿Qué ocurrirá? Pues que la manera en que se trabaja en la pobreza, la atención social y todo eso también va a ser diferente. Si nosotros nos vamos a los estados de bienestar, no son lo mismo los modelos nórdicos que los modelos centroeuropeos, que los modelos, por ejemplo, mediterráneos. Ojo, y son estados de bienestar.
que me puedo ir a otro sitio que no existe estado de bienestar. Pero también son distintos y aparecieron en momentos distintos, ¿vale? Y tiene que ver con lo que la gente tiene en la cabeza, que legitima o justifica movimientos, ¿no? Muy importante, por eso estamos aquí en el siglo XVIII, la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que tiene? Pues lo que ya os decía de antes. Es decir, vamos a tener un montón de gente con un montón de dinero, pero un montón, que le está dando dinero a los reyes, que le prestan dinero a los reyes, pero no mandan. Claro, tontos no son. ¿Se va entendiendo? Tienen más palacios que los reyes, más cuadros y todos los artistas les pagan los mecenas, todas las obras de arte se los llevan ellos. Y llega un momento y dice, bueno, ¿yo por qué no mando? ¿Por qué no voy a mandar yo? Bueno, pues ¿por qué no voy a mandar yo? Pues hacemos la Revolución Francesa y le damos una vuelta a la tortilla. Y ahora mandan ellos, ¿no? Técnicamente es el inicio de las revoluciones liberales, por eso las van a financiar. Por eso surgen en sitios concretos y se financian en sitios concretos. ¿Vale? Evidentemente, además las revoluciones francesas serán revoluciones liberales enemigos de los estados cristianos. Y va a haber guerra, va a haber conflictos. Aquí hay una pugna poderosísima, muy poderosa, ¿vale? Y sobre todo se va a producir, en cualquier caso, una generalización de las ideas liberales, esas ideas de libertad, de posesión, de acumulación, que luego se consolidarán en modelos de Estado, políticas, acciones, etcétera, etcétera, en las clases sociales. O sea, esto luego tendrá cosas muy positivas y cosas menos positivas, ¿vale? Depende siempre de dónde te toque, ¿vale? Nos comemos otro siglo. Nos vamos al siglo, luego en el libro hay que leerlo más despacito, ¿vale? En el siglo XIX. En el siglo XIX tenemos la emergencia, claro, todo esto se va a ir consolidando, de los derechos políticos y otra consecuencia de todos estos cambios que serán las revoluciones industriales, que además estos ya van a ser base fundamental para la existencia de nuestra profesión, ¿vale? Esas revoluciones industriales. Aquí vamos a tener, primero, el desarrollo de los regímenes parlamentarios. ¿Qué es esto? Pues esos estados liberales que se consolidan, van ganando, y entonces se habla de la división de los poderes. Tú esto lo habías estudiado, ¿verdad? Esa división de los poderes pues hace que existan parlamentos, que exista poder judicial, ejecutivo, etcétera, etcétera, y empezamos a jugar con todo esto. ¿Seguirán existiendo monarquías en estos sitios? Sí, son compatibles. De hecho, el modelo británico es una monarquía parlamentaria que enseñará el camino a otra monarquía, como por ejemplo la española, que heredará después de Franco ese modelo, ¿vale? Pero esa monarquía parlamentaria es sometimiento al Parlamento, al derecho, a la libertad, se va entendiendo a esas nuevas reglas de juego. Muy importante, van a ser las revoluciones industriales. Fijaros, si yo tengo dinero y además mando, yo no tengo límite. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y ese en el que yo quiera van a venir las sociedades industriales. ¿Qué va a ocurrir? Gente con mucho capital va a empezar a generar, sobre todo con la introducción de la máquina de vapor, ¿no? Todas esas cositas, ¿no? Va a empezar a darse cuenta de que puede controlar lo que antes no podía controlar. Pues dice, hombre, el campo lo controlo ¿cómo? Yo compro las tierras. A más tierras tengo, más controlo esa parte de la producción. Pero si tengo máquinas, la ropa, los zapatos, escoba, yo qué sé, lo que quiera fabricar en ese momento. ¿Vale? Y se va a empezar a hablar de sociedades industriales. ¿Qué ocurre en las sociedades industriales? Cositas que ya os avancé el otro día. Pues va a haber gente que controle los medios de producción. Sin querer, utilizo terminología marxista, del marxismo científico, porque fueron los primeros que identificaron esta manera de funcionar social. Pues digamos, los que controlan los medios de producción, que lo que tienen es a una clase trabajadora, obrera o proletariada. Recordad que explicamos aquí de dónde venía el nombre de proletariado, ¿verdad? La prole, ¿no? Que son los que les generan la riqueza, ¿vale? Yo soy rico porque controlo los medios de producción y utilizo la fuerza de trabajo de ese proletariado para generar riqueza, que además yo se lo vendo a ellos y a quien yo tenga que vendérselo, con lo cual siempre el dinero hay un círculo que viene para mí, ¿vale? O viene para el nosotros, ¿no? De los productores de la revolución industrial. Aquí va a haber mucha influencia de ideólogos que aquí nos explicamos en otras asignaturas así, como son Adam Smith y el liberalismo. Liberalismo económico de Adam Smith. Estaba el liberalismo político o ideal,
¿vale?, de las ideas de la Revolución Francesa. Luego eso lleva al liberalismo económico. Ese liberalismo económico, el padre, digamos, es Adam Smith, que decía algo así como: la economía es perfecta como si de una mano invisible, o sea, habla de la mano invisible de Adam Smith, como si de una mano invisible se tratara, que hace que todo esté como tiene que estar y se autorregula y es perfecta. Y, además decía, y acababa, ¿no? Y es perfecta porque está creada por Dios. Con lo cual, pues, el argumento era potente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurría? Que si la economía es perfecta, nadie debe intervenir. Esta palabra es muy importante para el liberalismo, porque el que intervenga en la economía estropea el invento, que es perfecto, está bien hecho. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Claro, ¿quién puede intervenir? Los pobres, no. Los obreros, no, a menos que luego descubrieran la manera de hacerlo, que será la revolución o para una fábrica. Pero todavía no han llegado a eso, ¿vale? Tendrán que pasar más cosas. Los estados. Decían, si el estado interviene, se convierte en intervencionista. Esto es un insulto para los liberales y los neoliberales. Hay que dejar la economía libre. ¿Qué significa dejar la economía libre? Pues mira, no afectar a nada que cambie las reglas de juego económico. Por ejemplo, mire usted, si yo en mi fábrica tengo mujeres y niños trabajando, usted no me saca una ley de protección infantil, porque usted está interviniendo en la economía. Dicho de otra manera, ¿qué intervenir en la economía? Cualquier cosa que afecte a mi bolsillo. Así de claro. Si usted pone una regla que cambie lo que ahora mismo me funciona a mí, como parte de que estoy aquí, usted está interviniendo en la economía, usted la está estropeando, claro, ya no te salen las cuentas. Es que usted quiere equilibrar los horarios de trabajo, que no se trabajen más de 12 horas, 14 horas, luego iremos bajando, ¿no? Había gente que trabajaba y dormía en la fábrica y seguía y se despertaba hasta que llegaba un momento en que se moría y entraba otro a trabajar. Y así estábamos. Es que yo quiero que el hombre y la mujer cobren lo mismo. Hombre, por favor, eso interviene en la economía. Cargando el invento. ¿Se va entendiendo? Es decir, todo lo que serán derechos laborales, derechos sociales, derechos del trabajo, los liberales, esta parte, entenderán que eso es intervencionismo en la economía y es malo, porque a mí no me salen las cuentas. Todavía se utiliza. El gobierno propone una subida salarial. ¡Oh! La ruina para el país porque no van a salir las cuentas, la gente, los empresarios, no sé qué, no sé cuánto, pues llevamos haciendo subidas salariales toda la historia de la humanidad y siempre ha ido a mejor. ¿Se está entendiendo? Pero el discurso es: no me toque el bolsillo, porque si tú me tocas el bolsillo, eso está mal, esto se va a ir al garete. No se entera la gente que más dinero tiene la gente, más gasta y más produce. Pero es que no nos entra en la cabeza. Bueno, influencia de Adam Smith y el liberalismo. Eso va a ser muy importante porque va a justificar todos los derechos sociales, las políticas económicas que a partir del siglo XIX y sobre todo del siglo XX vamos a provocar. Y sobre todo el tema de las revoluciones industriales. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues una explotación muy grande y va a crear una cantidad de miseria y pobreza, sobre todo urbanas, pero también rurales, que jamás la historia de la humanidad había conocido. Jamás. Esas bolsas de miseria y de pobreza. Jamás. Tal es así que llegarán a generar los movimientos opuestos contrarios. Es un movimiento de lucha o de no me gusta cómo está montado el chiringuito y lo quiero cambiar. Y no me gusta porque va a alimentar sus opuestos. Es decir, a más duras son las realidades sociales de los pueblos, de las ciudades o de los países, más gente se va a revolver a niveles internos, sindicatos, más revoluciones sindicales, paro, inestabilidad, lucha obrera, eso se va. Y a niveles de ideología alternativa al liberalismo. ¿Cuál será? Los socialismos, comunismos, etcétera, etcétera. Marxismo, todo este juego. Todos estos surgen como contestación, por eso son más nuevos que los liberalismos. Son más viejos. Esta forma de pensar es más vieja, más arcaica. La contraprestación son movimientos alternativos. ¿Se va entendiendo? Luego todos tienen sus pros, sus contras, se está entendiendo, pero lo que tú generas es movimiento opuesto. ¿Qué va a ocurrir más para adelante? Siglo XX, que es cuando esto se continúa y la gente sigue descontenta, se apunta a dos clubes, o la extrema izquierda o la extrema derecha. Y entramos aquí con los fascismos, el nazismo, ¿se va entendiendo por dónde voy? Porque todos los fascismos y el nazismo alemán
Fijaros, nacimos nacionalsocialismo. Lo que le prometía a la gente que iba a estar mejor. Y que iba a recuperar la grandeza. Y que su país iba a ser no sé qué. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Pero te prometen que tú vas a estar mejor. ¿Tú a qué te apuntas? Si tú aquí no estás bien, pues al que te diga que va a estar mejor. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? O para allá o para acá. Me da igual. Pero la gente no está contenta. Luego aprenderemos y crearemos el estado de bienestar. Pero tuvimos que hacer esta barbaridad antes. ¿Vais viendo? Este proceso, el que viene explicado en el libro, hombre, mejor explicado, yo voy dando un poco así explicaciones un poquito más, pero son unas sociedades que van a tener mucha miseria obrera, mucha pobreza, y que luego con el tiempo, precisamente en esos contextos donde emergerán las figuras futuras del trabajo social y las primeras políticas sociales, las primeras intervenciones sociales del Estado. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Nos quedamos en el siglo XIX y el próximo día empezamos en el siglo XX, que todavía es más chulo. Lo dejamos. Bueno, dudas o preguntas o cuestiones, por favor. ¿En casa? ¿No? Bueno, pues me despido. Yo deseo que tengáis una fabulosa semana y nos vemos el próximo día. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.